Bueno, 122 millones de billetes de 1000 mangos dando vueltas por plaza, ¿no? Por el mercado. Y el temor, eso piensa uno, que es un neófito en esto, de que parte de esos billetes, a lo largo de la cadena de pagos y de comercialización, terminen en personas con capacidad de ahorro, porque sus capacidades de ahorro no son justamente basadas en pesos, sino en dólares. Y si hoy tenemos el dólar en 110, ayer cerró 110 el blue, y hay gente que va a agarrar pesos y va a comprar dólares, uno imagina que el dólar va a ir más caro, o lo que sería la cuenta real, el peso se depreciaría mucho más. Pero para esto vamos a hablar con quien sabe de esta materia, como es el economista Aldo Abrán. ¿Cómo le va, Abrán? Gusto en saludarlo. Un gusto para mí, buen día. Bueno, este número de 122 millones de billetes de 1000 pesos que ha puesto el Banco Central en circulación, ¿no? ¿Le dice algo? Más que nada lo que hoy estamos observando es una tremenda emisión de pesos, porque, como lo justifica el Banco Central y también los funcionarios públicos, ellos dicen no queda otra, ¿no? Después podemos hablar por qué no queda otra. Entonces están financiando con emisión monetaria al gobierno y todos los gastos que está haciendo con motivo de la emergencia sanitaria, y también para atender a sectores vulnerables, personas y empresas. Y desde el Banco Central mismo se han establecido líneas de crédito que también implican o bajar la demanda de los bancos de pesos, porque los bancos también demandan pesos cuando tienen que constituir esos famosos encajes, o sea, dejar quietas parte de la plata de los depositantes en el Banco Central, y ahora para algunos de esos créditos subsidiados pueden usar esa plata, con lo cual también baja la demanda de pesos de los bancos y baja la demanda de pesos de los argentinos, ¿no? O sea, hay muchísima emisión en este momento a tasas que en promedios mensuales están arriba del 70%, lo cual es una barbaridad para cualquier país del mundo. Pero a diferencia de otros países del mundo en el cual los bancos centrales han respetado a sus ciudadanos, respetando básicamente el valor de su moneda, ¿no? Y por lo tanto la gente confía en esa moneda. En la Argentina eso no ha pasado, no realmente han bastardeado nuestra moneda por décadas. Eso hace que, si bien acá, al igual que en esos países, al principio de la cuarentena, por incertidumbre la gente entendió a demandar más pesos, de esos que estaba emitiendo más el Banco Central para atender estas necesidades, porque fundamentalmente acá en la Argentina, no en los otros países, la verdad es que teníamos miedo quizás de que no hubiera suficiente efectivo en los cajeros, fundamentalmente, cuando vimos que el acceso al efectivo era más o menos normal y se fue además restableciendo el funcionamiento del sistema financiero como para poder tener un mayor acceso aún, la gente volvió a querer tener la misma cantidad de peso que tenía antes. O sea, nada o poco, porque está cansada que la estafen desde el Banco Central, y obviamente lo que hemos visto es una fuerte depreciación de nuestra moneda, una fuerte pérdida de valor de nuestra moneda, ¿no? Mucha oferta, poca demanda, en cualquier mercado hace que baje el precio, o sea que lo que estamos viendo es que pierde valor nuestra moneda, es la unidad de medida de todos los bienes y servicios de la economía, entre ellos el resto de las monedas, y cuando cualquier moneda del mundo varía en su valor, estamos hablando dólar, euro, la moneda que ustedes quieran, lo primero que pasa es que uno ve ese movimiento inmediatamente reflejado en los mercados cambiarios. Y acá también, nada más que los vemos en los mercados cambiarios libres, ¿no? No en el que fija arbitrariamente el Banco Central, que es el del cepo, sino en los paralelos, y no es de casualidad que hayamos observado en las últimas semanas un fuerte incremento que continuaba ayer y supongo que seguirá hoy,
del valor del dólar paralelo, de los dólares paralelos, reflejando esta pérdida de valor. Y algunos dirán, bueno, a mí qué me importa, pero les cuento que en el tiempo es el mismo metro con el que estamos midiendo esos dólares paralelos, ese metro que se achicó es el que vamos a usar para medir todos los bienes y servicios, y si bien estamos en una recesión que alarga los plazos en los que se reflejan en los bienes y servicios la depreciación del peso, lo que se nos viene hacia adelante, lamentablemente, es una aceleración inflacionaria, ¿no? Hablar del blue en 110 pesos promedio, ¿es un dólar que ha encontrado su lugar ya o está sobrevaluado o está subvaluado? No, querido, lamentablemente lo que se ha emitido es una barbaridad, y lo que no se observa es qué otra fuente de financiamiento puede haber para un incremento continuo del gasto, que por otro lado no tiene contrapartida, digamos, en el mismo estado, en mucha reducción de otros gastos que no sean los que hoy son más necesarios, que son para atender justamente la emergencia sanitaria y obviamente aquellos que están en una situación vulnerable, ¿no? Pero uno no observa, por ejemplo, que generalizadamente hay honrosas excepciones, y hay que decirlo. Por ejemplo, los políticos hayan decidido reducir no solamente sus ingresos, que deberían, sino también, por ejemplo, los de todos aquellos que están hoy cumpliendo cuarentena y no asisten a trabajar y que son empleados públicos, pero fundamentalmente con mayor esfuerzo y recorte deberían disminuir los propios, ¿no? Cada vez que se habla de esto se tiran de los pelos, ¿no? Y sin embargo, ojo que ellos decidieron una cuarentena que ha dejado a millones de argentinos o sin ingresos o con recortes fenomenales de ingresos, y ellos se sientan tranquilamente en su casa a ver cómo les cae la plata dentro de su sueldo entero, dentro de su cuenta. Bien. Y no se ponen a pensar que son esos millones de argentinos, ¿sí?, que se han quedado sin ingresos o están con fuertes caídas de sus ingresos, lo que pagan los impuestos para que esa plata les entre en su cuenta. Bien. Me parece que hay algo que no está bien, ¿no? 2 puntos más y desde ya le agradezco su tiempo. El primero de ellos, el propio Estado Nacional, en una actitud que muchos dicen, bueno, está abriendo el paraguas, ya está hablando de que tenemos un 50% de pobres en la Argentina. Del 35 pasamos al 50. ¿Hay alguna estimación de cuánto tiempo nos puede demandar salir de este contexto? Porque evidentemente con un 50% de pobres ningún país puede seguir al ritmo de gasto que está teniendo y mucho menos pagar una deuda, ¿no? Y lamentablemente esto que va a tener un enorme golpe en la pobreza de la gente. Imagínate que estamos gastando muchísimo, que no, la gente a veces cuando observa esto, ¿no?, este enorme gasto del Estado, que no lo recortan, como dije hace un rato, en ningún lado, dice, bueno, no sé, saldrá mágicamente, no sé, de los árboles de la Casa Rosada o de la Quinta de Olivos, donde parece que crece plata, ¿no? O los políticos argentinos deben ser como Jesucristo, multiplican los panes y los pesos, ¿no? Y no, lamentablemente, la plata que gasta el Estado va a salir de nuestros impuestos, a la corta o a la larga, ¿no? Bien. ¿Y qué impuestos? Bueno, más tributos, más impuestos, tasas municipales, provinciales y nacionales, o del impuesto inflacionario que se va a llevar una buena tajada de nuestro poder adquisitivo, de nuestro sueldo, de aquello que tenemos en el bolsillo, o sea que eso ya nos hace más pobres. Imagínate que el hecho de no estar trabajando mucha gente o produciendo lo que podía producir antes, ya ha implicado que esa gente baje varios escalones en su nivel de bienestar, o sea que muchos de ellos ya pasaron a estar a nivel de la pobreza, o incluso y los demás abajo de indigencia, y lo más probable es que si encima le cargamos el esfuerzo de todo este enorme Estado arriba y cobrándole más impuestos inflacionarios, lo que va a pasar es que
a todas estas personas los vamos a hacer bajar más escalones todavía en términos de empobrecimiento, ¿no? O sea que realmente vamos a salir sumamente golpeados en términos de pobreza hacia adelante. Y uno debería preguntarse, bueno, pero como dicen los políticos, bueno, esto es lamentable, pero no había, digamos, no se puede evitar, y no se puede evitar que el Banco Central emita lo pagote, ¿no? Y uno, la verdad es que lo que tiene que entender es que no, eso no es así. Y para eso hay que salir de la burbuja en la que estamos metidos los argentinos. ¿Por qué no miramos a los países vecinos? Por último, los países vecinos no están volando por los aires, ¿no? Nosotros estamos volando por los aires. ¿Pero por qué? Porque los países vecinos, algunos tienen ahorros incluso, que hoy están usando para atender porque ahorraron, ¿sí? O sus gobiernos ahorraron, ¿no? Entonces usan esos ahorros para atender los costos de la pandemia, que ellos también los tienen, y quizás están gastando más que nosotros, ¿sí? O conservaron su crédito, no se lo dilapidaron a su crédito, o tienen impuestos bajos, con lo cual a su sector productivo le pueden cobrar impuestos. Nosotros estamos extorsionando a nuestro sector privado productivo, y ni así nos alcanza, y por lo tanto nos gastamos el crédito y estamos quebrados. Por eso es que no tenemos plata en el Estado para atender esto. Y encima en otros países, en los países vecinos, como conté hace un rato, los bancos centrales fueron respetuosos de sus ciudadanos y no bastardearon su moneda. Les dieron una moneda estable y confiable, y la gente la demanda. Entonces pueden emitir sin que eso se transforme en depreciación de su moneda y en una enorme inflación, ¿no? Pero esa es la realidad de esos países. Nosotros hicimos todo mal y pretendemos salir adelante y que estas historias no se repitan, continuando haciendo las mismas cosas. Entonces, yo creo que los argentinos tenemos que tener una mirada más amplia, porque si no, jamás vamos a entender que lo que nos pasa es porque hicimos todo mal antes y venimos haciendo esto mal desde hace décadas, porque la crisis que empezó en 2018 no es la primera de la Argentina. Por último, más que nada una reflexión para finalizar. Se habla mucho de la necesidad imperiosa de financiamiento de la Argentina, que hoy no lo tiene, y de ahí la tremenda emisión monetaria, ¿no? La hemos tenido durante muchísimos años, la hemos perdido, la hemos recuperado, pero nadie habla de la necesidad de hacer un lugarcito en los egresos para el repago de ese financiamiento, para no volver a caer en la misma crisis. Esto es una constante en los distintos gobiernos de la Argentina. ¿Está bien que permanentemente se patee para adelante esta enorme bola de nieve que es el endeudamiento? Lamentablemente en la Argentina, los argentinos, como dije hace un rato, tendemos a pensar que podemos elegir políticos que van al gobierno y que hacen milagros, ¿no? Y con esos milagros van a resolver los problemas, que para resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina, obviamente vos lo que necesitas hacer es sacrificios, ¿no? Va a significar hacer sacrificios, resolver los problemas de fondo de la Argentina, hacer las reformas estructurales que hace 30, 40 años, países que estaban tan mal como nosotros hicieron en los últimos 30, 40 años, y hoy son países o que son desarrollados o están en vías de desarrollo, y cada año le brindan más oportunidades de progreso a su gente. Eso no les fue gratis a estos países, hicieron grandes sacrificios. Y la gente que me está escuchando dice, bueno, pero nosotros no estamos haciendo grandes sacrificios. Sí, lamentablemente estamos haciendo grandes sacrificios. ¿Por qué? Porque justamente buscamos no hacerlo. Elegimos líderes que se suponen que son milagrosos, ¿sí? Y ellos mismos consideran que pueden hacer milagros y multiplicar los panes y los pesos, evitarnos el sacrificio. Y como eso no es posible, porque no hacen milagros, ¿no? ¿Qué termina pasando? Que terminamos volando por los aires y hacemos el máximo de los sacrificios, o sea, muchos más sacrificios que los que hubiéramos hecho resolviendo los problemas de fondo, porque por evitarlos, o sea, por evitar resolver esos problemas, por evitar sacrificios, o sea, realmente lo nuestro es para psicólogos y deberíamos empezar a repensarnos como país, ¿no? A empezar a decir, bueno, seguimos pateando, como vos decías, todos los problemas a futuras generaciones, o de una buena vez
vamos a asumirnos como ciudadanos, los argentinos, esta generación, los que estamos acá hoy, los que tenemos la responsabilidad de sacar este país adelante, y vamos a decir, bueno, ahora se acabó, salimos de esta, pero empezamos a resolver los problemas de fondo, hacemos las reformas estructurales que hicieron otros países exitosos, y bueno, y apretamos los dientes y pagamos los costos que haya que pagar, tratemos de pagar los mínimos posibles, haciendo las cosas bien, porque se puede. Nosotros tenemos propuestas en Libertad y Progreso en nuestra página para que el costo sea mínimo, para que nadie pierda sus ingresos, por ejemplo, haciendo una reforma del Estado, pero bueno, algo vamos a tener que sacrificarnos para resolver esto, y le dejamos un país como la gente a nuestros hijos. Yo creo que es hora de que nos preguntemos si no estamos dispuestos a hacer esto, porque creo que los sacrificios que vamos a hacer para resolver los problemas nos van a ahorrar muchísimos más sacrificios a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos en el futuro. Muy bien, Abraham, que siga usted muy bien, ¿eh? Gracias por su tiempo. Hasta luego.